Estamos llegando a Cesarea, este lugar hermoso, paradisíaco aquí a la orilla del mar Mediterráneo. Y este es el lugar donde se llevó a cabo el capítulo que hoy estudiaremos en el libro de los Hechos. Hoy concluiremos el libro de los Hechos y vamos a examinar algunos pasajes donde aparecen letras en rojo. Estas letras en rojo que en algunos Nuevos Testamentos se resaltan como las palabras de Cristo, las palabras de Jesús de Nazaret en rojo, y se resaltan en algunas ediciones del Nuevo Testamento para darle importancia a las enseñanzas de Jesús, de Yeshua. Y aquí, aunque ya Yeshua había resucitado, había ascendido a los cielos, todavía a lo largo del libro de los Hechos sigue dirigiendo como buen pastor a sus apóstoles, en especial al apóstol a los gentiles, al apóstol Pablo, que fue traído aquí después de ser arrestado en Jerusalén. Ahí cuando estudiamos los capítulos previos, capítulo 21, 22, 23, los pasajes que se hallan ahí, hablando del arresto del apóstol Pablo en el templo en Jerusalén, de ahí lo llevan a la fortaleza Antonia y de ahí lo trajeron a este lugar. Aquí había una fortaleza construida por Herodes, un lugar aquí al lado de la playa, para además de tener la fortaleza, una casa para venir a pasar sus vacaciones, pues había también un teatro romano. Estas son unas de las ruinas más importantes y más bien conservadas en toda la tierra de Israel hasta la fecha. Este es el teatro romano que se menciona en el capítulo 12 del libro de los Hechos, donde dice que un Herodes Agripa I es el que viene aquí y da un discurso, porque dice que había un conflicto ahí con los de Tiro y viene aquí a dar un discurso, y pues todo el pueblo, con tal de lisonjearlo, le dijeron: voz de Dios y no de hombre. Y imagínense este escenario, fue aquí donde sucedió eso, donde él, con unas ropas que resplandecían, pues al recibir todas las lisonjas, todas las alabanzas del pueblo y no darle gloria a Dios, como dice ahí en el capítulo 12 de Hechos, dice que murió comido por gusanos. Así que bueno, este es el Coliseo romano en perfecto estado, donde sucedió esto. Y aquí en este lugar, por ser un lugar muy importante de ocupación romana, pues fue aquí también donde trajeron al apóstol Pablo después de su arresto allá en Jerusalén, y debido a que él apeló a César, él usando ese beneficio que tenía como ciudadano romano, apeló a César, ya que había recibido un llamado de llegar hasta Roma. Ya Yeshua le había anunciado, lo había animado, diciéndole que era necesario que fuese a dar testimonio a Roma. Así que llegó hasta la cima del poder, el apóstol Pablo, llegó hasta la capital del imperio y ahí presentó su defensa. Según los historiadores, eso ya no aparece en el libro de los Hechos, pero según los historiadores, el apóstol Pablo compareció ante el emperador Nerón, quien al principio lo escuchó y después, según la historia, Nerón mismo fue el que mandó a decapitarlo. Así que antes de su viaje a Roma, el apóstol Pablo estuvo aquí, en este lugar, custodiado por una guardia romana. Es increíble ese acontecimiento de cómo fue preservada su vida, ya que habían tramado matarlo en el camino y un sobrino escuchó el complot que se había hecho para matarle en el camino, y debido a eso se preparó toda una guardia romana para custodiarlo. O sea que el apóstol a los gentiles, custodiado por el ejército más poderoso, para traerlo aquí a esta fortaleza a la orilla del mar. Y aquí un lugar muy importante donde el apóstol Pablo presentaría su defensa ante otro Herodes Agripa II, que fue ante quien él presenta su defensa,
que es la que estudiaremos en esta sección de las letras rojas. Esta defensa que él presenta ante Herodes Agripa es una de las defensas más profundas que hace el apóstol Pablo de su llamado, de su ministerio, ya que debido a que Herodes Agripa conocía las escrituras de los profetas, con él el apóstol Pablo se extiende y le habla de manera más detallada acerca de la esperanza que él tenía. ¿Cuál era la razón por la que él estaba siendo perseguido por los líderes de la nación de Judá en aquel tiempo, especialmente los saduceos? ¿Cuál era la esperanza que él estaba predicando entre los gentiles? Y bueno, pues todo eso sucedió aquí. Así que actualmente estamos aún viviendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro inconcluso que hoy vamos a terminar de leerlo, de reflexionar en él. Sin embargo, no podemos terminar de vivirlo. Podemos terminar de leerlo, pero no de vivirlo. Y el día de hoy aquí, nosotros al estar aquí, al haber sido impactados por este mensaje del apóstol a los gentiles, pues podemos testificar, podemos ser testigos que el libro de los Hechos continúa. Y para muestra un botón, yo soy testigo de que el libro de los Hechos continúa y les voy a presentar aquí a unos testigos, unos siervos y ministros, como dice el texto que leeremos a continuación, ministros y testigos de que el libro de los Hechos continúa. ¿O no continúa? Sí. ¿Qué les ha parecido este tour? Hoy es el día final, hoy vamos a terminar este tour. ¿Y qué pueden decir acerca de todo este recorrido y del libro de los Hechos cumpliéndose en sus vidas? ¿Qué podrían decir al respecto? Que nosotros somos testigos que estamos escribiendo, todos nosotros y todos los dispersos de Israel que se encuentran en todas las naciones del mundo, somos los que estamos escribiendo libros de los Hechos. Así es. Así que, pues personajes en el libro de los Hechos. ¿Tú, Sara, qué puedes decir? No, pues que cada lugar al que vamos pues se escribe otra vez algo nuevo que el Señor nos da, un milagro, una presencia de Él, cada cosa que hacemos en el viaje. ¿Qué se siente a casi 2000 años de historia estar en este lugar que pisó el apóstol Pablo y donde inició su viaje a Roma para llevar su mensaje? Pues yo estoy bien asombrada porque este lugar está muy bien conservado y tiene estatuas allá afuera y hace que uno pues vea realmente lo que pasó, como imaginarse aquí al apóstol Pablo hablando y con tal valentía, ¿no? Claro. Sí. Y aquí vemos más testigos, miren, ahí hay más personas que fueron influenciadas, que salieron de Roma y fueron influenciadas, o bueno, están en proceso de salir de Roma y fueron influenciadas por el mensaje del apóstol a los gentiles, del apóstol Pablo. Sí. ¿Y qué nos puedes decir, Esther? En esta época de Purim vamos a celebrar Purim y aquí tenemos a otra Esther. Pues a mí ahora le tocará ir a interceder, a orar por el pueblo de Dios que una vez más, sin duda, ha de sufrir la amenaza final contra Amalek. ¿Qué puedes decir de todo esto? Que esto es real y que la gente que no, a veces al leer las escrituras no conectamos los hechos reales con este país o con lo que estamos leyendo, nos pareciera que no es real. Puedo decirles que esto es tan real como lo que podemos palpar, sentir, degustar incluso. Así es. Bueno, pues ministros y testigos de todas las cosas que han sucedido en este lugar y que han sido para dar testimonio a las naciones de que el que esparció a Israel lo juntará como la gallina junta a sus pollitos. Así que bueno, pues teniendo como escenario este lugar extraordinario y cumpliendo lo que dijo Yeshua: si estos callaren, ¿se acuerdan? Las piedras. Si estos callaren, las piedras hablarían. Aquí tenemos evidencias históricas, las piedras hablando, dando testimonio de que lo que está escrito en la Biblia es real. Este coliseo se mantuvo enterrado y cuando lo desenterraron se dieron cuenta que estaba en perfecto estado. ¿Ustedes se imaginan? En perfecto estado el lugar,
de hace 2000 años, y vean, ahora una vez más se usa para llevar aquí eventos musicales, artísticos, y pues obviamente como un lugar histórico de evidencias extraordinarias de todo lo que sucedió en el libro de los Hechos. Así que bueno, pues vámonos ahora sí a un lugar para examinar y cerrar con la lectura y en especial las letras rojas en esta sección de libros de los Hechos en nuestro Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Bueno, pues estos gentiles fueron alcanzados por el mensaje de aquel que estuvo preso en este lugar. Estos gentiles que vienen de las naciones justamente están ahí por celebrar la cena del Señor, lo que ellos conocen como la comunión, la Santa Cena. Bueno, están por celebrarla ahí. Y bueno, ahí tenemos un testimonio de que la palabra de Dios no está presa, de que aunque apresaron al apóstol Pablo aquí, su palabra, aún a 2000 años de distancia, sigue impactando millones de vidas en todo el mundo. Y si quieres que impacte la tuya, pues acompáñame a escuchar ese mensaje poderoso para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, pues seguimos aquí en Cesarea y estamos buscando un lugar desde donde hacer esta grabación, este estudio, este video. Estamos recorriendo aquí las ruinas y antes de fijar la cámara en algún lugar, quiero darles un pequeño paseo, aunque sea virtual, para que sean partícipes de esta vista extraordinaria al mar Mediterráneo. El mar grande, como se le llama en la Biblia, el mar que conecta al Medio Oriente con África y con Europa, que de aquí podríamos decir que ya es la conexión de este mensaje que salió de Jerusalén, que llegaría a Roma por conducto del apóstol Pablo, y que de ahí se iría hasta lo último de la tierra. Así que, bueno, pues qué mejor escenario que el mar para hacer esta grabación, donde nuestra imaginación volará y nuestra imaginación será partícipe de que el mensaje llegó a las costas más lejanas, y el mensaje que comenzó en Jerusalén nos alcanzó. Y estamos a punto de ver la restauración de todas las cosas, y ese mensaje, y la gente que fue alcanzada por ese mensaje, ha de volver su corazón nuevamente a Jerusalén. Padre, te doy muchas gracias por permitirme concluir esta serie del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Permíteme, Señor, llevar este mensaje de esperanza, de aliento, y que este mensaje cierre con las vivencias, la experiencia de aprendizaje más extraordinaria de mi vida. El haber vivido las palabras de tu Hijo Yeshua, las palabras que se hicieron carne, las palabras que no se quedaron solo en teoría, sino fueron vividas en la práctica. Señor, gracias por haberme tenido por digno de escudriñar estas palabras que han trascendido a la historia. Generaciones van, generaciones vienen, construcciones van, construcciones vienen, naciones van, naciones vienen, pero las palabras de tu Hijo Jesús, Yeshua, nunca pasaron ni pasarán. Y aquí estamos nosotros como el fruto de todas esas palabras que se hicieron carne y que habitaron entre nosotros, y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Señor, estas palabras nos han dado vida. Estas palabras nos han dado paz, nos han dado esperanza, nos han enamorado, nos han cautivado, nos han seducido. Señor, después de estudiar esta serie de las letras rojas, nuestra vida no puede volver a ser la misma. Gracias, Padre, porque tú conoces la dureza de mi corazón, tú conoces mi escepticismo, mi incredulidad. Tú sabes que yo soy como Tomás. Y aún así, a pesar de mi dureza de corazón y de que si no veo no creo, a pesar de eso, me amaste tanto que me demostraste con hechos. Me trajiste a cada lugar para comprobar que todo lo que los profetas anunciaron es verdad, es cierto. Hay testimonio, las piedras están hablando, Señor. Y Señor, gracias a esas palabras, ahora estás edificando un templo de piedras vivas. Y aquí estoy yo como una pequeña piedrecita que es parte de esa gran peña, de esa gran roca que descendió del cielo y que ha derribado y derribará todos los imperios de este mundo y establecerá un imperio eterno, un imperio de paz, de amor, de hermandad. Gracias también por estas piedrecitas vivas que están aquí, que vinieron desde lejos para escuchar tu palabra. Señor, honra su anhelo de conocerte, honra su anhelo de escudriñar tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, también por aquellos que sin estar aquí, sin ver, creen. Dichosos los que sin ser testigos físicamente presenciales, dichosos porque sin ver, creen. Y Señor, si estos videos son una herramienta, un instrumento para anunciar a tus escogidos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a todos los gentiles, a todas las naciones que han de ser parte, si es un instrumento y si a ti te agrada, Señor, usar estos videos, Señor, yo te ruego que seas tú el quien haga toda la obra. Señor, esta es mi ofrenda delante de ti. Te ofrezco todo este trabajo, todas estas horas, todos estos desvelos. Te los ofrezco a ti, Señor, como una ofrenda. Porque ¿qué más podría hacer por ti, Señor? ¿Qué más? ¿Qué podía yo hacer para pagar el precio, la sangre que fue derramada por mis pecados? ¿Qué podía hacer, Señor? ¿Qué podía tener más impacto en mi vida que poner este mensaje gratuitamente a disposición de todo aquel que está hambriento y que está sediento, Señor? ¿Qué mayor impacto podía causar? ¿Qué mayor beneficio? ¿Qué mayor inversión podía yo hacer mientras estoy en el cuerpo que anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? Señor, esta es mi ofrenda, la pongo delante de ti. Y Señor, eres tú el único que puede dar el crecimiento. Ya no depende de mí, Señor. Yo he hecho mi parte. Ahora, Señor, encárgate tú de difundir este mensaje y que llegue a quien tú quieras que llegue y que produzca fruto, como tú has dicho, que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual le enviaste. Bendito seas, Yeshua, por este llamado, por tus méritos, por tu amor, por tu gracia. Amén. Hechos, capítulo 26 al 28. Es muy importante complementar este estudio, como lo hemos venido diciendo en toda esta serie del nivel avanzado, es muy importante complementarlo con el nivel intermedio, ya que en el nivel intermedio estudiamos verso por verso todo lo que está escrito en cada uno de los libros de la Biblia. Y en esta serie del nivel avanzado le llamamos nivel avanzado porque ¿qué puede ser más avanzado que las palabras del verbo que se hizo carne? ¿Qué puede ser más avanzado que las enseñanzas de él, que cumplió toda la ley y los profetas? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser avanzado que eso? Entonces por eso le hemos titulado así. Y justamente nos vamos a enfocar en las letras en rojo que aparecen en esta sección del libro de los Hechos, que es lo último.
Todavía aparecen letras en rojo en el libro de Apocalipsis, por supuesto, ya que ahí es la manifestación de Yeshua, pero esa serie de videos ya la hicimos, ya estudiamos Apocalipsis y ya ahí lo pueden ver y escuchar todos esos videos y ahí ya está cubierto. Así que este será el último video que haremos de esta serie y bueno, pues es un honor estar con ustedes y que ustedes sean testigos de esta grabación final. Y bueno, pues también es un honor tener aquí a alguien que me ha ayudado ahora a no nada más tener en video y en audio esto, sino también transcribirlo. Así que wow, ya les será más fácil transcribirlo después de haberlo vivido. Hechos 26 al 28. Hay varias secciones para llegar al primer versículo donde hay letras en rojo. Están en el versículo 14 del capítulo 26 y hay varias secciones que para ubicarnos en el contexto las vamos a repasar brevemente. Del versículo 1 al versículo 3 se narra el momento en que Agripa le permite a Pablo que se defienda. El apóstol Pablo es arrestado en Jerusalén, estuvimos allá en la fortaleza Antonia, de allá lo traen para acá y aquí está en arresto para comparecer ante Herodes Agripa antes de ser enviado a Roma, porque tenían que documentar por qué razón lo iban a enviar a Roma, ¿no? Félix, el gobernador, no sabe qué escribir, no entiende muy bien todas estas cuestiones judías, no entiende por qué los líderes del pueblo judío en aquella época, que eran los saduceos, que realmente era una minoría, no podíamos decir que era la mayoría del pueblo judío, por eso es un grave error decir los judíos estaban persiguiendo, no eran los judíos, era una minoría alrededor de 10,000 que era la clase aristócrata, la clase privilegiada, la clase del dinero como siempre, la que por supuesto que no quería dejar el lugar, no quería ceder el trono al hijo de David, querían seguir en el poder. Entonces eran realmente asuntos de profecías, asuntos de escrituras que obviamente Félix no entendía, pero sabiendo que Herodes Agripa conocía a los profetas, entendía todas estas cosas, pues le pide que entreviste al apóstol Pablo para saber qué escribir, porque ni modo que envíes a un prisionero ciudadano romano ante el emperador sin decir por qué lo estás acusando. Entonces era una cuestión política de no sentirse un inútil Félix al no saber qué poner, y entonces por eso le pide a Agripa que lo entreviste y dice que Agripa entonces le dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Una vez más hay que aclarar, los judíos, específicamente los que estaban en el poder en aquella época, confabulados con Roma. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y tengamos paciencia aquí porque esta es la defensa más detallada del apóstol Pablo ante alguien que él sabe que conoce las escrituras. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, muy riguroso en cuanto a la observancia de las tradiciones, las costumbres, la interpretación de la ley de Moisés, viví como fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y aquí específicamente es uno de los versículos más importantes de todo este estudio. Aquí el apóstol Pablo dice: ¿por qué estoy siendo llamado a juicio? ¿Por qué? Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Por la esperanza que hizo a nuestros padres. ¿Quiénes son sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es la promesa que les hizo a ellos? A ti te daré toda esta tierra. Toda esta tierra será tuya. Tu descendencia será incontable como las estrellas del firmamento. Pero en tiempo de Pablo toda esta tierra estaba bajo control y dominio ¿de quién? Del Imperio Romano. Entonces viene a anunciar el apóstol Pablo: Yeshua es el Mesías, Él es el Rey, Él va a venir a tomar posesión de esta tierra, Él va a quitar de aquí a los usurpadores, va a sacar de aquí a los romanos. Y bueno, pues los saduceos que estaban confabulados con Roma, pues los romanos le empiezan a decir a los saduceos: oye, ¿qué onda con este cuate que está hablando en contra de nosotros? Y los saduceos, como no quieren quedar mal con Roma, pues tienen que acusar y traicionar a uno de los suyos.
Y también hay que entender un poco a los saduceos. Ya habían habido muchos predicadores, ya había muchos pseudomesías, y pues también hay que entenderlos de que, bueno, pues qué tal si este es otro de esos, ¿no? Ahora, aquí ya no tienen tanta justificante, porque ellos ya habían sido testigos de que Yeshua había resucitado. Ellos ya sabían que algo venía de Dios, pero pues aquí vemos que es más fuerte la costumbre que el amor. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Los saduceos se aferraban a la doctrina de que no hay resurrección de los muertos, y por cuanto el apóstol Pablo y el mensaje central de Yeshua es la resurrección de los muertos, pues ellos se aferraban a su tradición de que no hay resurrección de los muertos. Entonces aquí vemos cómo es la costumbre más fuerte que las evidencias. Y entonces, fíjense nada más lo que dice: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Cuáles 12 tribus? En tiempos de Pablo ya no estaban las 12 tribus presentes, solamente había un remanente de las 12 tribus, la casa de Judá, la tribu de Benjamín, de Judá, algunos levitas que se juntaron, y eso fue la casa de Judá que permaneció, porque la casa de Israel, las 10 tribus del norte, ya fueron llevadas al exilio por los asirios. Entonces, si Pablo aquí está mencionando las 12 tribus, ¿qué esperanza tiene Pablo? ¿O por qué Pablo menciona las 12 tribus? Pues porque él conoce a los profetas. Él conoce que Ezequiel, en el capítulo 37, habló de que Dios iba a resucitar a los huesos secos, de que Ezequiel habló de que él iba a traer de vuelta a la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, y los iba a juntar con la casa de Judá, que son las tribus del sur, los iba a juntar y serían uno solo en su mano otra vez, y David reinaría sobre ellos, obviamente el hijo de David, el Mesías. Así que esa es la esperanza que el apóstol Pablo tiene, que se va a cumplir lo que dijo Ezequiel 37, que se va a cumplir lo que dijo Jeremías 31, el nuevo pacto, la casa de Israel, la casa de Judá otra vez más unidos, el nuevo pacto, que se va a cumplir Jeremías 16, el segundo éxodo, que los voy a traer de todas las naciones, ya no nada más de Egipto, sino de todas las naciones. Isaías 53, el siervo sufriente que muere por los pecados de su pueblo. O sea, ¿cuál es el mensaje de los profetas? El mensaje de los profetas es el juicio y la redención del pueblo de Israel, y cuando esto suceda, muchos gentiles confiarán en que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, porque Israel es la nación que es testimonio de la fidelidad de Dios, y que Dios es real, y que Dios existe, y que Dios está cercano. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo dice, yo sirvo a Dios de día y de noche, yo sirvo al Señor y tengo la esperanza de que Dios los va a resucitar. Ahora, fíjense qué curioso, si Pablo hubiera sabido, y ahora me transporto 2000 años después, a la época que vivimos, Pablo está diciendo la esperanza de que esta nación va a resurgir de entre los muertos. Y en esta generación que nosotros vivimos, vemos esta nación que ha resurgido. Todavía no tiene espíritu totalmente, como dijo el profeta Ezequiel, es un proceso. Primero se juntan los huesos, empiezan a salirle músculos, y al final el Señor pone su espíritu. Es un proceso. Y estamos siendo testigos, y lo increíble es que aquí Pablo dice la esperanza, por la esperanza. ¿Y saben cómo se llama el himno nacional de esta nación, del pueblo de Israel? Cada vez que la cantamos, cada vez que en la escuela de mis hijos hay un festival y cantamos ese himno, ¿qué dice ese himno? Mientras en el interior palpite un alma judía, que es el remanente de lo que queda de las tribus, de las 12 tribus, mientras en el interior palpite un alma judía y su mirada puesta hacia el oriente, mire a Sion, ve hacia el oriente, esté esperando el próximo año en Jerusalén, mientras haya una persona que tenga la esperanza puesta en el oriente, hablando de Jerusalén, ¿qué dice? Entonces nuestra esperanza no estará perdida. Esperanza milenaria de ser un pueblo libre, de ser una nación libre en Sion y Jerusalén. Pero ¿cómo va a venir esa libertad? ¿Cómo vas a ser libre? ¿Cómo, Israel, cómo vas a ser libre? Yeshua lo dijo. Si guardareis mis mandamientos,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres cantar el himno nacional y quieres ser libre? ¿Por qué seguir despreciando a aquel que dijo ser el rey de Israel y que ha cumplido todo lo que está escrito? Llevar el mensaje de esperanza a las naciones. Llevar el mensaje de David, el mensaje de los profetas a las naciones. No ha habido nadie como él. Y esa es la esperanza que tenía el apóstol Pablo. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzgue entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y aquí está clarísimo a qué clase de judíos se está refiriendo. Porque cuando uno lee así sin conocer las diferentes sectas judías que había en esa época, pues aquí fácilmente caeríamos en el error que la iglesia cristiana ha caído por siglos de generalizar y decir todos los judíos rechazaron a Jesús, a Pablo, etc. No. ¿Quiénes eran los que negaban la resurrección de los muertos? Los saduceos, los que estaban en el poder justamente, los que mandaron a arrestar al apóstol Pablo. El sumo sacerdote, todos ellos estaban confabulados, eran saduceos. Eran los mayordomos infieles, los que tomaron la viña, se les dejó administrar la viña un tiempo, se les mandaron profetas, los mataron a todos. Dios dijo, bueno, ahora les voy a enviar a mi hijo, quizás se lo van a respetar. ¿Y qué dijeron? Pues este es el heredero, matémoslo y quedémonos con todo. No hay resurrección de los muertos, no hay tal, vivamos, comamos y bebamos que mañana nos morimos. Gocemos de la vida. Y aquí Pablo está hablando de la doctrina principal por la cual lo están persiguiendo, la resurrección de entre los muertos. Y la pregunta que hace Pablo es, bueno, ¿qué no creemos en la resurrección? Entonces no creemos en la resurrección de los muertos. Entonces no creemos la profecía dada a Ezequiel. Entonces no van a resucitar los muertos. ¿No es literal la palabra? Si no es literal la palabra, entonces pues no tiene sentido seguirla estudiando. Entonces, ¿acaso ahora qué Dios no tiene el poder? ¿Qué tiene de extraordinario que Dios haya prometido que va a resucitar a los muertos? ¿Qué tiene de extraordinario que Él le dé vida a los muertos? ¿Acaso no el fundamento de la fe, que es el padre de la fe, Abraham, ¿qué acaso no él dio a luz con su esposa Sara cuando sus cuerpos estaban ya como muertos? ¿Acaso no esa es una evidencia de que Dios puede dar vida a cuerpos muertos? Así que tenemos en la misma Torá la evidencia de que Dios es capaz de todo. Si creemos Génesis 1:1, no tenemos problema en creer el resto de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, si Él fuera capaz de crear todo este universo y todas estas galaxias, bueno, ¿qué tiene de difícil? Que resucite a los muertos. Ahora, ¿qué evidencia tenía el apóstol Pablo de que se iba a llevar a cabo la resurrección de los muertos? Él, ¿cómo podía estar 100% seguro de que se iba a llevar a cabo la resurrección de los muertos? Bueno, pues ahora va a pasar a relatar por qué cree en la resurrección de los muertos. Va aquí por una vez más, Lucas va a relatar el acontecimiento de la conversión de Pablo en el camino a Damasco. En la época que Lucas estaba escribiendo esto, no crean ustedes que Lucas iba a la papelería, compraba un cuaderno, escribe y ahí apuntaba. O sea, conseguir un pergamino era muy caro, la tinta, eso era costoso. Entonces aquí Lucas otra vez va a contar esa conversión del apóstol Pablo, ese momento de encuentro con Yeshua, con Jesús de Nazaret. Entonces, si lo va a volver a relatar y aquí con más detalle, quiere decir que es un acontecimiento muy importante. Y aquí va a agregar más detalles a ese encuentro en el camino a Damasco que no había agregado en el principio, quizás porque ya estuvo viajando con Pablo. Al principio Lucas empezó a escribir la historia de otras personas, de una investigación que él hizo, pero hay un momento en el libro de los Hechos que dice que Lucas ya se le une a Pablo y empieza a viajar con Pablo. Entonces ya al estar viajando con Pablo, ya Pablo le dijo más exactamente qué sucedió en ese encuentro con Yeshua. Aquí ya Lucas ya sabe que pasó algo más de que Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí ya Pablo le da más detalles de lo que le dijo específicamente Yeshua en ese camino a Damasco, en ese encuentro, y es justo lo que va a anotar aquí Lucas. Dice, y va a empezar Pablo a dar su testimonio. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Los principales sacerdotes, la secta de los saduceos, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense, los forcé a blasfemar, les forcé a hablar mal de Yeshua, a maldecir a Yeshua. Por eso es que obviamente después se sentía un deudor. Por eso es que después se sentía, wow, tengo que restituir todas las blasfemias que yo dije en contra de Yeshua. Por eso me identifico tanto con el apóstol Pablo. Porque yo en mi etapa de ateísmo, de renegar de Dios y todas estas cosas, si había alguien con quien yo me ensañaba y contaba toda clase de blasfemias y de chistes que no me atrevería ya ni me quiero recordar, fue en contra de Jesús. De manera que cuando por primera vez entendí que Él murió en la cruz por mis pecados, yo estaba como perro con la cola entre las patas. O sea, yo no tenía cara, yo no podía entender cómo aquel de quien yo tanto blasfemé y humillé y me burlé y me mofé, no podía entender cómo me había escogido a mí, un burlón. Yo no podía entender cómo me había escogido a mí para ahora hablar de Él. Y bueno, por eso decidí también hacerlo. Le dije, Señor, bueno, ahora déjame restituir, ahora déjame compensar todo lo mal que hablé de ti, y ahora déjame compensar y dedicar el resto de mi vida a hablar de tus maravillas. Es mi manera. Señor, si me vas a perdonar, si vas a invertir en mí, te ofrezco un trato, Señor. Te ofrezco un trato. Echa al fondo del mar dame una oportunidad, invierte en mí. Echa al fondo del mar todo lo que dije en contra de ti, todo lo que hice en contra de ti. Y de ahora en adelante me voy a dedicar a hablar solo bien de ti y a anunciar de ti. Si me perdonas, Señor, si me das una oportunidad, lo que dijo David, Señor, si tú me perdonas y me libras de esta, entonces anunciaré a los pecadores y ellos se convertirán a ti. Eso es lo que dijo David cuando le pidió perdón por el pecado con Betsabé. Le dijo, si tú me perdonas, Señor, anunciaré a los pecadores. Si inviertes, si me das una oportunidad más, Señor, ahora sí vas a ver. Ahora sí me voy a convertir en un deudor tuyo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, te estoy queriendo poner en el yugo, te estoy queriendo poner mi yugo, estoy queriendo arar la tierra contigo. Estoy queriendo usarte para una siembra y una cosecha, pero no te dejas. Sé que tienes celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo, quiero usarte, pero estás pateando. Dura cosa te es dar patadas contra el arado, contra el aguijón. Estoy preparando una gran cosecha y tú te estás resistiendo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, yo soy Jesús. Yeshua, salvación en hebreo. Yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate, fíjense aquí los detalles que no habían estado en relatos anteriores. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Este es el llamado que le hizo Yeshua a Pablo y por extensión a todos los discípulos que alcance Pablo. Para esto nos alcanzó, para ponerte por ministro. Ahora, ministro, no te la vayas a creer con que ya llegó el ministro. Cárguenme mis maletas y mi portafolio y sírvanme todos lacayos. No, ese es un concepto de las naciones. Yeshua dijo, entre las naciones así son. Los que están en autoridad enseñorean, tienen autoridad sobre otros. Pero entre ustedes no va a ser así.
el que quiera ser el mayor, sea el que sirva. Esta palabra ministro, de hecho, es una palabra en griego que tiene que ver con los remeros en esas embarcaciones gigantescas que tenían como un sótano. Ahí, si no saben de qué les estoy hablando, les recomiendo que vean la película de Ben-Hur. Y ahí aparece Ben-Hur en el sótano del barco. No se ve, está todo ahí en lo más oscuro, y ahí ellos estaban remando. No había motores, y los remeros, los que estaban remando, esos eran estos esclavos, estos ministros. O sea, la palabra ministro es esos que estaban remando, que nadie los veía. No había motores, y los motores eran estos hombres. Mientras unos estaban en la cubierta disfrutando, y increíble, había unos allá abajo que estaban fletándose, remando. Bueno, a eso nos llamó. Así que la próxima vez que quieras recibir aplausos, la próxima vez que quieras, a ver, miren, aplaudo el gran ministro, el gran hombre de Dios, di: soy un remero, soy un vil remero, que no me tengo que ser invisible, que nadie me exalte, que nadie me vea, estoy allá escondido. Para eso te llamó. Porque el que se humilla, y si te humillas ahorita, serás exaltado. Pero si te exaltas, si quieres brillar, pues esa será toda tu recompensa. La adulación de los hombres, esa será toda tu recompensa. Todas tus buenas obras hazlas de modo que solo tu Padre que está en secreto lo vea, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Así que para esto nos llamó, para ser remeros, remar este gran barco de la salvación sin que nadie nos vea. Que el único que se lleve los aplausos, las alabanzas, sea Él. Por eso lo mejor que podemos hacer al compartir la Biblia es leer, compartir, hablar un poco del contexto histórico para que se entienda mejor, y ya. Pero si alguien se convierte y todo, pues sería una cosa ridícula, absurda decir que, wow, gracias a mí. No, yo solo leí, solamente expliqué lo que dice aquí y ya. ¿Y quién es quien le trajo la palabra? La palabra te trajo acá. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Testigo. Tú vas a dar testimonio, y por eso es que tú no te tienes que preocupar de qué hablar, de qué decir. No te preocupes, un testigo solo es llamado a una cosa. Y ustedes son abogados, ¿no? Un testigo no tiene que dar una cátedra de derecho. Un testigo, es más, puede ser que no tiene ninguna profesión, no es nada. Solo tú di lo que has visto, a lo que te consta. Es todo. No me interesa que me digas nada más. Di lo que te consta. Así es. A veces estamos muy preocupados. Ay, es que no sé qué decir, no he estudiado lo suficiente. Bueno, si te quedas tú pensando, wow, no he estudiado lo suficiente, así te vas a sentir toda la vida. No te preocupes por las cosas que no sabes. Preocúpate por las cosas que ya sabes y ya te constan. De esas sí preocúpate. Entonces, eres un siervo, un aprendiz de siervo, un remero, y eres un testigo. Solo comparte lo que has vivido. Y ahora sí, después de esto, ya no hay pretexto. Ya ustedes han visto, han sido testigos de lo que ha pasado acá. Para esto el Señor les trajo, para esto el Señor se les manifestó. Y de aquellas en que me apareceré a ti, o sea, esto será una experiencia continua, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Fíjate nada más qué hermoso llamamiento. Para que abras sus ojos. ¿Cómo se pueden abrir los ojos? ¿Cómo puedes abrirle los ojos a alguien? Pues ya el rey David lo dijo. El rey David dijo: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Qué es lo que abre nuestros ojos? La ley, la escritura, las instrucciones, los mandamientos de Dios. Somos ciegos, estamos en tinieblas, pero la luz vino al mundo. La luz. El mensaje del apóstol Pablo es llevar esa ley de la que David dijo: tu ley es la que me abre los ojos. La ley de Moisés específicamente. De manera que la cristiandad, al decir que ya no debemos de obedecer la ley de Moisés, pues entonces quedarán ciegos, porque el rey David dijo que es la ley de Moisés la que abre tus ojos. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Para que abras sus ojos. Tú les vas a llevar esta ley, estos mandamientos
a las naciones, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El mandamiento es luz, dijo. Así que esta ley es la que tienes que llevar, esta instrucción, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Todo esto que está diciendo aquí Pablo después lo extendería y lo explicaría con lujo de detalle en su carta a los Efesios. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, que no eran pueblo, que estaban bajo la potestad del príncipe de este mundo, estaban bajo esa autoridad. Ustedes fueron arrancados de ahí, fueron hechos cercanos, y una vez que se habla de todo el perdón de estas naciones que estaban en la potestad de el que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos estábamos, igual que los demás, dijo, ahora que han sido cercanos, ¿cuál es la conclusión de ese plan de redención hacia las naciones? El plan de redención final es que ahora, antes ustedes eran gentiles, antes ustedes eran de las naciones, pero ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Yeshua el Mesías, el hijo de David, el rey de Israel. De manera que cuando un gentil, un extranjero, un latinoamericano, un europeo, un chino, no importa de qué nación, una vez que viene a la luz, una vez que recibe la herencia, una vez que viene al pacto, viene a los mandamientos, ya no es gentil. Ustedes que en otro tiempo eran gentiles, dijo Pablo a los Efesios, ahora ya no son gentiles. Es absurdo la doctrina de los dos pueblos que sigue vigente en todas las denominaciones cristianas, que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia cristiana. Eso es el máximo daño de la doctrina por la cual el mensaje de los profetas no se puede comprender. Y aún dentro del tema de las raíces hebreas también hay mucha confusión, porque se andan buscando, y a veces como una manera de afianzar la identidad, buscando genealogías. Y a fin de cuentas es muy difícil llegar a una conclusión certera, absoluta. Es que yo sí soy descendiente biológico de Abraham, Isaac y Jacob. Aún así, aunque la descendencia de Abraham sea como las estrellas del mar, como la arena del mar, como las estrellas en el firmamento, también está escrito que solo un remanente será salvo. Juan el Bautista dijo, no digáis en vuestro corazón, a Abraham tenemos por padre, porque Dios es capaz de hacer hijos a Abraham de estas piedras. O sea, tampoco es por DNA. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, en su evangelio de Juan, dijo que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. No es por voluntad de sangre ni de carne, sino son nacidos de Dios. Así que a fin de cuentas es, por supuesto que Dios tiene que cumplir sus pactos con Abraham y traer a un remanente de la descendencia de Abraham y tomarlos una vez más como pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham de que iba a bendecir a su descendencia y que un día los iba a restaurar y los iba a traer de todas las naciones. Ese es el mensaje de los profetas. Pero juntamente con ellos una gran multitud de cojos, ciegos, de toda clase de gentes, como cuando salió el pueblo de Egipto, que no nada más salió Israel, sino se llevó de corbata a una multitud de toda clase de gentes. Exactamente lo mismo va a pasar. De manera que una vez que tú ya vengas a este mensaje de salvación, en realidad, ahora que ya estás en Cristo, en el Mesías, en Yeshua, en realidad ya no importa si desciendes o no, ya no importa, porque eres parte del pueblo, eres parte de la nación del pacto, eres parte de Israel. Y eso es lo que concluye aquí Yeshua diciendo, para que reciban por la fe que es en mí, fíjense, para que reciban por la fe, y la palabra fe, traducida de manera más práctica, más clara, más sencilla, es para que reciban por la fidelidad que es en mí, por seguirme a mí, por seguir mis enseñanzas. Por eso Yeshua les dijo a los apóstoles, vayan a las naciones y hagan discípulos, hagan estudiantes a todas las naciones. Y si son fieles a esas enseñanzas, si reciben
esas enseñanzas, entonces, ¿qué van a recibir? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo de Israel. Gentiles, ¿quieres recibir herencia entre los santificados? Ustedes me hicieron una nación santa, le dijo Dios al pueblo de Israel, y no se puede contradecir, no puede decir, ustedes son una nación santa, ya no son una nación santa. No, el llamamiento, los dones y el llamamiento son irrevocables. Ustedes son santos, santo es. Balaam trató de maldecir al pueblo y Dios le dijo, no puedes maldecirlo. Dios dijo, este pueblo es santo, no lo puedes maldecir porque ya Dios no se puede contradecir. Entonces, si ya Dios dijo, este es mi pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que es la canción que se canta en las congregaciones cristianas, usurpando, bueno, no hay problema que lo canten en las congregaciones cristianas, siempre y cuando entiendan a quién le escribió el apóstol Pedro. Porque esa canción, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. No, ya mejor no la sigo cantando, no voy a cobrar derechos de copyright. Bueno, esa canción, somos pueblo, ¿quién la escribió? ¿Quién escribió la letra de esa canción? El apóstol Pedro. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. ¿Quién escribió esa letra? Bueno, no me pueden cobrar copyright porque lo escribió Pedro, así que no me van a cobrar copyright. A lo mejor la música sí, pero mejor hago otra tonada. La escribió Pedro, ¿y Pedro a quién le escribió? Primera de Pedro 1:1, ¿a quién escribió? A los expatriados en la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados en la dispersión? Pues a los que se les quitó esta patria y se les llevó a la dispersión entre las naciones. Y que una vez que Dios rocíe con la sangre de Yeshua y los traiga de vuelta y derrame su espíritu sobre ellos, como anunció por medio de sus profetas, entonces las naciones se darán cuenta que Dios es fiel, que Dios no desechó a su pueblo, que Dios fue fiel aunque ese pueblo fue infiel. Y si Dios dijo, este pueblo es santo, este pueblo se mantiene santo y nadie lo puede usurpar, nadie lo puede sustituir, nadie lo puede maldecir, porque Dios dijo, bendito es. Y si alguien que proviene de entre los gentiles y se aferra a su linaje gentil y dice, es que yo soy zapoteca y tlaxcalteca y yo mexicano me orgullezco, made in México, made in Colombia o Venezuela o Guatemala, te enorgulleces, ok, está bien, Dios no se equivocó y por algo te llevó allá, pero por la fe en Yeshua, si tú crees, si tú le entregas y sigues al pastor de Israel, si tú sigues al pastor de Israel, si tú eres de Cristo, lo dijo Pablo, no lo dije yo, si tú eres de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham eres y heredero de la promesa. Ya tu pasado gentil ya no importa, ya no importa. No quiero decirte que ya no seas nacionalista, sí, ok, ama tu patria. Jeremías, hablando del exilio de Judá en Babilonia, dijo, oren, busquen el bien de las ciudades donde están, a donde fueron dispersos. Vean por el bien de esos lugares, porque si ese país y esas naciones prosperan, ustedes también prosperarán. Somos llamados a ser buenos ciudadanos, somos llamados a pagar impuestos, a honrar a las autoridades. Y uno de mis llamados ahora, yo siempre fui súper malinchista. Yo andaba de lugar en lugar súper malinchista y ahora en estos últimos meses me ha entrado un amor por México que nunca en mi vida había tenido. Y la verdad había un momento en que me empecé a sentir avergonzado de conocer tanta historia de Israel y que el Medio Oriente y que Babilonia y que Grecia y Persia y las naciones y tanta historia del mundo, pero me empezaron a preguntar que de la independencia de México, de Miguel Hidalgo, yo no sabía qué onda, yo ahí sí estaba muy mal en historia de México. Y en los últimos meses me he puesto a estudiar como nunca antes historia de México y me quiero hacer un experto en historia de México y me he enterado de unas cosas ahora que he estudiado la historia de México tan fascinantes, tan impresionantes, ligadas con la escritura y el plan de Dios, que wow, ahora sí voy con toda la pasión y el amor por esa nación en la cual Dios en su soberanía me hizo nacer. Dios no se equivocó en hacerme nacer en la ciudad de Tenochtitlan, que ahora es la Ciudad de México, no se equivocó. Dios no se equivocó al hacerme un chilango. No hay problema. Pablo apeló a su ciudadanía romana y su ciudadanía romana le ayudó a llegar hasta la cima del poder en aquella época.
wow, si algún día, esto yo sé que es un sueño guajiro, pero si algún día yo pudiera llegar a los líderes de México, a los gobernantes, y si yo pudiera contribuir en algo para acabar con tanta violencia, corrupción, idolatría en este país al cual amo y donde están mis familiares y los seres a quienes más amo, Señor, si de algo te sirve mi vida para ir a anunciar a los mexicanos, a los latinoamericanos, a los hispanoamericanos, si de algo te sirve mi lengua, el español, si de algo te sirve, Señor, mi vida, mi testimonio, mi servicio, si de algo te sirve para anunciar a los míos cuán grandes cosas has hecho por mí, cómo has tenido misericordia de mí, si de algo te sirve, Señor, aquí estoy listo, Señor, estoy listo. En esta ciudad de Cesarea, desde donde ahora Pablo iría al mar de las naciones, a Roma, a presentar su testimonio. Si de algo te sirve mi vida y puedo ser un discípulo, un seguidor de Él, así como Él fue seguidor de tu Hijo Yeshua, aquí estoy, Señor. Llévame a esa nación donde nací y la cual amo y la cual añoro y extraño, y ayúdame a anunciarles este mensaje para que vengan a la luz y se arrepientan de las obras de las tinieblas y salgan de la potestad de Satanás, del adversario, y vengan a tu autoridad y reciban herencia todos los mexicanos, los latinos, los europeos y todo el mundo, todas las naciones reciban herencia entre tu pueblo escogido, Israel, y el reino de David, que ha de reinar desde Jerusalén a todas las naciones. Padre, lo único que puede cambiar a México y a cualquier nación, lo único que puede cambiar es este mensaje de amor, de romance. Es lo único, Señor, es lo único que cambió mi corazón, lo único que rompió este corazón de piedra. Es lo único que puede cambiar al ser humano. Bendito seas por este llamado, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Y cierra el libro de los Hechos, y solo voy a mencionar este texto de que a pesar de que ya en repetidas ocasiones a Pablo le había dicho Yeshua, te voy a enviar a los gentiles, y Pablo aferrado a ir a Jerusalén, aferrado a ir a decirle a sus compatriotas, ya llegó el momento en que llega a Roma, todavía dice, ok, ya llega a Roma, y lo primero que hace al llegar a Roma es ir a buscar a los rabinos de la comunidad. Ahí a los líderes de la comunidad judía dijo, es que, bueno, ok, sí a los gentiles, pero déjame ir primero aquí. Y va con ellos y dice que no le creen, lo ignoran, se les hace una locura lo que le está diciendo. Algunos creen, pero la mayoría no. Ya cuando de plano ahí lo rechazan, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Con esto va a cerrar la lectura, más no la actividad y el libro de los Hechos. Con esto vamos a cerrar. Dice, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Verso 24. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Con ustedes no están creyendo, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir lo que dijo Isaías. Por más que oigan, por más que oigan, por más que oigan, no van a creer. Eso dijo Isaías. Así que, pues, ok, me voy a los gentiles y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían.
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Yeshua abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde se quedó el apóstol Pablo 2 días? En Roma. Ahí se quedó, en el exilio. Pablo murió en el exilio. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Yeshua. Yo quiero ser imitador del apóstol Pablo. Ahora, la buena noticia y con la cual quiero cerrar, para no quedarme con la desesperanza o la tristeza con la que se quedó el apóstol Pablo al citar este texto de Isaías capítulo 6, es que Dios le dijo a Isaías ahí en el capítulo 6, cuando se le aparece en ese trono alto y sublime: di a este pueblo que oirán y no entenderán, verán y no percibirán. Y Isaías se queda pues triste, en shock de recibir este mensaje, y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo se va a quedar así? ¿Hasta cuándo este pueblo no va a entender? La respuesta de Dios fue: hasta que las ciudades estén desiertas y sin morador, hasta que yo haya echado a los hombres de esta tierra, hasta que yo los haya dispersado y esta tierra quede desierta. Ahora entienden por qué aún el tráfico que hayamos de venir de Jerusalén para acá fue clave. Yo estaba ya en un momento desesperado de que estuvimos ahí como una hora, nos retrasamos como una hora en el tráfico en Tel Aviv. No avanzábamos, ya estaba yo desesperado, y ahí yo sentí de parte de Dios que aún ese tráfico era para comprobar y ser testigos de que la profecía de Isaías 6 está por llegar a su fin. Hasta que las ciudades estén desiertas y sin morador, hasta que yo haya echado a los hombres de aquí. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 concluye diciendo, y se los voy a leer y con esto voy a terminar. ¡Wow! ¡Qué manera de terminar! Pablo, hay salario para tu trabajo. Pablo, valió la pena tu vida, tu mensaje. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de Isaías 6 y la buena nueva. Vean cómo termina Isaías 6. En el verso 13 dice: y si quedare aún en ella, en esta tierra, si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Cuál es la promesa? Volverá a resurgir. Cortaron el árbol, pero volverá a resurgir. ¿Y qué creen? ¿De qué creen que se trata el capítulo 7? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, para destruir Jerusalén, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, el rey de Judá, de la casa de David. Sal a su encuentro, tú y Shear Yashub. Un remanente volverá. Shear Yashub significa un remanente volverá. Aunque te destruyan, Dios traerá un remanente. Dios hará resurgir a la casa de David, porque Dios es fiel. Sal tú y tu hijo Shear Yashub al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y habla de que no se preocupe por esta amenaza extranjera, no se preocupe de que Israel dejará de ser nación, no se preocupe. Dios es fiel y Dios va a traer a un remanente santo. Y ahí le dice: ¿no me crees? Pide una señal. Ay, no, pues no quiero pedir señal. No quieres señal. De todos modos, Dios te va a dar una señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Immanuel, Dios con nosotros. Padre, te damos gracias porque ha terminado el tiempo en que esta tierra estaba desierta y sin morador, y el tronco que quedó, Señor, todos estos árboles de olivo, todos estos árboles, mis amados hermanos, mis amados estudiantes aquí,
fueron testigos de que esta tierra fue arrasada, fue incendiada, todos los árboles fueron cortados y ahora han visto que esta tierra ha vuelto a ser como el jardín del Edén, Señor. Está llena de vegetación, llena de plantíos, llena de hombres, llena de personas. Se está llenando este territorio. Y una vez más los enemigos que nos rodean están tratando de destruirnos una vez más, Señor. Pero tú ya diste la señal de que guardarás a un remanente. Y la señal de que tú estás con nosotros. Y Manuel, tú estás con nosotros. Y la señal de que estás con nosotros es que la Virgen concibió y dio a luz un hijo. Y ese hijo es nuestra salvación. Bendito seas, Padre, por los méritos de ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos fue dado y que hemos llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Ha de sentarse por los siglos de los siglos. Amén. A manera de epílogo, como decimos en México, el que muchas veces se despide, pocas ganas tiene de irse, pero no podía dejar de comentar esto que acabo de leer aquí, porque cuando estábamos buscando un lugar donde grabar este video, pues nos gustó aquí. Yo la verdad es que me senté ahí porque se me hizo bonito la vista, y ya ahorita que me iba, voy viendo este letrero. Y chéquense lo que dice este letrero. Bueno, está ahí el pasaje de Hechos 25, 11 al 12, donde Pablo se está defendiendo ante Festo. Y después está el pasaje de Hechos 25 al 23, donde es convocado Herodes Agripa, con Berenice, para hablar con él. Y fíjense lo que dice aquí. En la nota de abajo dice: y en el año 58 después de Cristo, dice, el apóstol Pablo fue acusado de causar una revuelta y fue enviado a Cesarea, donde fue juzgado por el gobernador. Dice, y siendo un ciudadano romano, Pablo exigió que fuese escuchado en la corte del emperador. Así que él se embarcó, él navegó a Roma desde Cesarea, o sea, desde este puerto. Desde aquí él zarpó rumbo a Roma para comparecer ante el emperador romano. Y dice, ahí fue, pues su caso fue visto y unos años después fue ejecutado. Dice, este palacio, o sea, estas ruinas en las que estamos, aquí donde nos sentamos, vean lo que dice, muy bien puede haber sido el lugar donde compareció Pablo en el capítulo que acabamos de estudiar. ¿Qué les parece? Wow, Señor, qué honor. Bueno, ya, me quedo sin palabras, ya con esto cierro ahora sí.